Hola a todos, soy Lee Carroll. Estamos haciendo otro programa llamado Transmitiendo con Lee. Es un programa gratis, libre, y se va a tratar de algo que yo realmente disfruto porque voy a estar hablándole a Marilyn Harper. Y esto es algo como libre para todos, entre Marilyn y yo. Lo que vamos a hacer es hablar sobre la canalización. Saben, esto es un misterio para mucha gente que pueden disfrutar la canalización y se sintonizan con eso y escuchan sobre eso, pero yo quiero que estos sean las historias detrás de la canalización, algunas de las cosas que han sucedido, o cómo es, cómo se siente. Voy a guiar algunos de estos temas para que ustedes escuchen sobre ellos. Marilyn Harper es alguien a quien yo conocí hace muchos, muchos años y recuerdo la primera vez que la escuché canalizar. Me enamoré tanto por varias razones. En primer lugar, yo tuve un sentimiento grandísimo de diversión, de algo muy alegre. La canalización es, bueno, ustedes ven, Cryon es muy profundo, pero no es tan chistoso como Marilyn, no es tan gracioso. Hay muchas diferencias en cómo se siente y cómo comenzó, muy diferente para cada uno. Lo primero que quiero hacer entonces es voy a traer a Marilyn y a decirle, hola, Marilyn, ¿estás ahí? Sí, yo estoy aquí. Hola, Lee. Oh, estás ahí, qué maravilloso. Oh, te ves muy bien. Gracias. No es que no te veas bien siempre, pero hoy te ves muy, muy bien. Me encanta el azul, cómo se te ve el azul. Gracias. Como ves, mi micrófono empata con mi vestimenta. Sí, lo veo. Tu micrófono empata con tu vestimenta. Nosotros hicimos un programa, tú y yo, antes. Se llama el programa Beginnings o Comienzos, que habla todos los antecedentes de tu historia, pero no vamos a hacer eso hoy. Hoy yo quiero concentrarme más en lo que es canalizar. Las personas que saben cómo comenzó Cryon es completamente y totalmente diferente para mí que para ti. Y esta es una de las cosas de las que hoy vamos a hablar antes de avanzar. Lo que quiero decir es que yo he encontrado que cada canalizador con el que he trabajado tiene diferentes comienzos, diferentes antecedentes, incluso se sienten diferentes sobre las canalizaciones y lo que es canalizar. ¿Recuerdas cuando estuvimos todos en un escenario en Sedona? Había 12 de nosotros. Sí, ese fue el momento en que creo yo que toda mi vida cambió. Fue algo grandioso para mí. Sí, yo lo recuerdo muy bien. Bueno, una de las cosas que todos logramos escuchar y sentir al estar en el escenario juntos fue que llegamos a sentir la energía de los otros canalizadores que estaban a nuestro lado. Y era tan diferente cada una. Y toda era amorosa. Y lo que me encantó es que todos tuvimos cosas similares para decir de diferentes maneras. Ahí es donde me doy cuenta que el humano juega un papel muy importante en la canalización. No es una posesión, ni es como que una entidad llega y entonces el humano se revuelca y algo sale, así como en las películas. No, es algo diferente, pero requiere la conciencia del ser humano y su sabiduría y que sea un alma antigua para poder canalizar correctamente. Entonces voy a hablar ahora sobre los comienzos contigo, porque yo sé muchas cosas de ti. Lo que te puso en este camino, que quizás es diferente de lo mío, fue esa experiencia del walking. ¿Estoy correcto en eso? Sí, eso es correcto. De hecho, yo fui un walking en 1993, pero me desperté a ese hecho en 1996. Entonces hubo como 3 años en que yo estaba tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo y por qué todo era tan diferente, pero cuando desperté, las cosas realmente se amplificaron para mí. Y me puse en este viaje espiritual, en esta travesía espiritual, como yo la llamo. Y yo no tenía ni idea lo que venía para mí. No tenía idea. Hay muchas diferencias reales en tu personalidad antes y después, pero ¿qué es esto de que usar el rojo o el negro antes o después? Sí, exactamente. Después de que yo tuve este walking, incluso antes de saber que yo tenía un walking, yo no podía vestirme de rojo, ni tampoco podía vestirme de negro. Pero antes del walking, yo sí podía usar el rojo o el negro todos los días y no me importaba. Pero después es como que de repente
tuve que ir a comprar un traje rosado pastel y comencé a usar tonos pasteles en mis vestimentas. Y solamente en los últimos 10 o 12 años que he podido volver a usar cosas rojas y negras, y solamente el rojo en el último año, como tú lo sabes. Y es una de esas cosas que bueno, toda mi personalidad cambió después del walking. Mi energía cambió, mis talentos y habilidades cambiaron. Yo no tenía las mismas habilidades de antes, no las tenía antes. Creo que si esto no me hubiera pasado, yo no hubiera seguido así. Y para escuchar la profundidad de esto, hay una historia muy profunda sobre tu hijo que se encontró contigo después del walking, y él te miró y él dijo, ¿qué has hecho con mi madre? Exactamente, fue un poco dramático para nosotros en este momento. Sin embargo, lo interesante es que después de que él se aclimató a esto, y después de que se sintió ya más cómodo con esto, él me dijo que él supo cuando sucedió, y fue unos años antes que él se dio cuenta que ese era el cambio, porque yo estaba teniendo complicaciones después de una cirugía y él entró a mi habitación de hospital y dijo, esa mujer no es mi mamá. Y entonces cuando él hizo la pregunta, ¿qué han hecho con mi madre? Y yo realmente no me había adentrado en esa energía, y entonces yo, que era el walking, me di cuenta que yo había sido su madre en muchas vidas, pero nunca habíamos crecido juntos o envejecido juntos en vidas pasadas. Me encanta. Cryon dice que no es un intercambio de almas, porque somos tan lineales en la manera como pensamos, sino que de hecho es una fusión de almas, el walking. Y para hacerlo incluso más profundo, podría ser tú en el pasado regresando, o un número de cosas que han podido suceder, o tú contigo, o esto llega al área de lo que dice Cryon, que hay muchas más cosas con el alma, muchas más capas. Y entonces tú estás aquí. Yo diría que más que un walking, fuiste realzada, potenciada, incrementada. ¿Y cuál es la primera canalización que tú puedes recordar que hiciste? Bueno, fue una experiencia muy poco común. La primera vez, antes de que Adironda llegara, yo me desperté en 1996 y me convertí en maestra de Reiki en 1998, y estaba haciendo una sesión de Reiki con alguien. Y estaba en mi cama de masaje, en mi camilla de masajes, y estaba yo haciendo masajes y también trabajando en una estación de radio. Y de repente escuché una voz que dijo, mi nombre es Sarapas Bey y quisiera hablar directamente a la persona que tienes sobre la camilla y quiero utilizarte como un canal. Bueno, desde 96 al 98 yo había tenido muchas personas, psíquicos y videntes y lectores del tarot, que me decían, ves, tú eres un canal, una canalizadora, tienes que conectarte con seres que no están en forma física. Y yo decía, no, yo no lo creo. Y entonces cuando Sarapas Bey, que yo no tenía ni idea quién era, yo discutí con él. No tenía ni idea quiénes eran. Ah, bueno, eso es la mujer en ti que lo discute todo. Yo he discutido con Cryon también, entonces te entiendo perfectamente, sé lo que quieres decir.
Entonces, este es el comienzo y que entonces estamos yendo atrás y adelante. Regresemos un poco para mostrarle a la gente qué tan diferente es entre lo que me sucedió a mí y a ti. Cuando yo comencé a canalizar no había voces ni ningún walking. Yo era un ingeniero en mis años 40 con una carrera y amo mi carrera y todas esas cosas de nerd que yo soy. Y cuando tuve que averiguar y algo me empujó a hacerlo, cuando fui empujado a sentarme en esa silla, yo no escuché ninguna voz, nada sucedió. No hubo ninguna comunicación de ningún tipo, simplemente hubo ese baño de amor que vino sobre mí y yo nunca antes había sentido algo. Fue algo asombroso, impresionante, muy diferente a cualquier cosa. No me asustó, yo simplemente sentí como que me derretí y lloré. Y esa fue la señal. Y no puedes fingir eso. Y después volvió a suceder una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces tú sabes que no puedes fingir eso. Y yo supe que algo había ahí. Entonces yo tuve que ser aclimatado porque yo era un ingeniero, un hombre con un cerebro de hombre. Tuve que ser aclimatado, adaptado, como calentado durante años antes de lograr abrir mi boca para canalizar. Y te contaré cómo fue mi primera vez. Pero antes de eso, yo ya empecé a escribir. El libro número 1 no es una transcripción de una canalización, excepto por un capítulo, que fue mi primera canalización. Yo había escrito el libro y había un grupo metafísico en San Diego, un grupo metafísico muy elevado, lo llamaban el grupo Templo, del Templo, y se reunían cada mes. Eran los pensadores metafísicos más elevados de la ciudad. Y se encontraban, se reunían y me pidieron que viniera a canalizar frente a ellos. Puedes imaginar, porque ellos estaban viendo el borrador del libro. Esto fue antes de que el libro se publicara. Y entonces me dijeron, queremos verlo y escucharla. Y yo les diré, en ese momento mi reacción fue que quedé muerto del miedo porque yo nunca había abierto mi boca en la canalización. Y lo que sucedió ese día es que yo estaba tan asustado. Y cuando Kryon llegó, y lo que sea que él dijo, eso está en el libro, él dio un mensaje. Y cuando terminó, yo pensé, esta es la cosa más estúpida, más absurda. Yo estoy acá temblando, estoy haciendo esto y lo otro, y por supuesto me van a dar palmaditas en la cabeza y me van a decir, mantén tu trabajo, mantén tu trabajo. Y cuando terminamos, colectivamente vinieron a mí y me dijeron, hemos estado esperándote. Y no puedo ni decirles cómo eso me hizo sentir. Excepto que me asustó mucho más, porque eso significaba que querían que yo continuara. Ese fue el comienzo para mí. Y entonces después comencé a ir a pequeñas reuniones, a pequeños grupos en Del Mar, California, menos de 10 personas. Jan Tolber era mi esposa y me ayudó, y ella fue realmente la que abrió la puerta para mí, y ella ayudó a juntar estos grupos. Y yo tenía que cambiarme de camisa entre las sesiones. Si yo analizaba por un poquito y no era nada como es hoy en día. Era raro y Dios bendiga a esas personas que me ayudaron y que escucharon y que comprendieron lo que estaba sucediendo. Yo estaba practicando, eso es lo que estaba sucediendo. Entonces quiero preguntarte, hablando de practicar, incluso antes de hablar de entidades, a medida que fuiste canalizando, ¿hubo momentos en que era más difícil y luego se hizo más fácil o fue siempre lo mismo? Cambió drásticamente, de hecho. Al comienzo, después de mi encuentro con Serapis Bey, fue casi que 6 meses después de eso que llegó Adironda. Y eso fue algo tan increíble, porque llegaron bajo una invitación. ¿Invitación de quién? ¿Tuya? Bueno, a cierto nivel tuvo que haber sido mía mi invitación. Sin embargo, no estaba consciente de que yo los estaba invitando. Pero en los 6 meses entre Serapis Bey, que es uno ahora, yo sé que es uno de los maestros ascendidos, y el tiempo que pasó hasta Adironda, yo creo que yo no estaba completamente presente. Yo estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo propagandas para una estación de radio, estaba por ahí revoloteando y como que me despertaba y yo decía, ¿dónde estoy? Y eso no es bueno.
Y no creo que yo estaba presente. Otra cosa es que ellos estaban tratando de captar mi atención, pero yo no sé si ellos, o mejor dicho, Adironda, no sé si sabía cómo comunicarse conmigo, porque yo no estaba poniendo atención. Y mi estéreo se encendía todos los días a las 4:44 de la mañana con música rock. Incluso cuando lo desenchufé, aún así seguía encendiéndose a las 4:44. No, yo no quiero saber de eso, es demasiado raro, lo siento, lo siento. Pero el universo como que arregló para que yo conociera a una mujer llamada Alexis. La invité un día a quedarse en mi casa, que esa es otra gran historia, hablaremos de eso. Hablamos de eso antes en el show de comienzos. Ella se dio cuenta que yo no estaba presente y ella supo qué hacer al respecto. Ella me pidió que hiciera a un lado a mi yo consciente para poder hablarle a quien sea que estuviera presente. Y la energía fue tan gigantesca que fue como una energía del tamaño de Texas que se movía a través de mi garganta y era tan grande. Y llegaron inmediatamente y dijeron, nuestro nombre es Adironda, somos seres de un consejo, somos seres de luz que hemos estado en forma física y hemos sido arcángeles. Y este vehículo recipiente Marilyn, así es como me llaman, ella es una activadora y las personas en el planeta no están entendiéndolo lo suficientemente rápido, entonces vamos a magnificar esa energía de activación y vamos a hacerlo en grupos. Y entonces tuvo mi grupo 5 días después. Quiero hacerte una pregunta ahora, no hemos hablado de esto. La mayor parte de la gente no ha oído hablar de Serapis. ¿Serapis volvió alguna vez o ya terminaste con él? No creo que él haya regresado individualmente después en estos últimos 21 años. Yo creo que en ese momento eso fue especial para la persona a quien yo le estaba haciendo Reiki. Yo en ese momento no tenía ni idea quién era Serapis Bey. Él es uno de los maestros ascendidos, pero yo creo que esa fue la apertura. Yo lo creo también. Yo creo que esa fue como él es un especialista en abrir, en aperturas. Ahora, Adironda, quiero saber por qué Adironda es tan graciosa, tan chistosa. ¿Qué sientes de eso? ¿Crees que esto es una extensión de alguna manera, como que si Adironda hubiera llegado a alguien más no sería tan graciosa, pero contigo está bien así porque tú eras una niña graciosa y alegre, entonces eso funciona así? ¿Cómo crees que es esto? ¿Ves? Es muy interesante. Al puro comienzo, Adironda hablaba muy lentamente. Yo casi que podía sentir como una traducción de donde sea que fuera el idioma de ellos al inglés. Y hablaban muy lentamente. Y fue en una canalización de grupo. Casi que 2 o 3 semanas después de que yo la canalicé por primera vez. Era un grupo, ahí había 22 personas y lo recuerdo porque Adironda siempre decía que le poniera atención a los números. Eso fue antes de haber podido abrir los ojos y moverme por ahí mientras canalizaba. Es como que Adironda, de alguna manera, no había hecho la conexión entre mi cuerpo físico y ellos. ¿Puedo comentar sobre eso? Por supuesto, porque yo te he escuchado decir esto antes y eso me impresionó porque eso es exactamente lo que sucedió conmigo. ¿De verdad? Sí, los días tempranos, los días del comienzo, es como que Cryon me mandaba una cantidad de información, un chorrero de información y tenía que haber una traducción y entonces había una larga pausa. Es como que se me tuviera que dar en un diferente idioma para yo poder decirlo. Entonces, yo no estaba hablando exactamente en tiempo real con Cryon, había como una traducción que era un poco retrasada. Entonces, lo estoy aplicando a lo que me has dicho una y otra vez, que así fue para ti. Creo que era que nosotros estábamos aprendiendo a aprender el lenguaje de ellos y lentamente fuimos aprendiendo el lenguaje de ellos. Y entonces ahora estamos aprendiendo a traducir idiomas multidimensionales para poder hacerlo a tiempo real. Sí, eso es
es fascinante porque creo que tú eres el único otro canalizador con el que yo realmente he hablado sobre las similaridades en este tipo de experiencias, cuando al comienzo es casi como que nosotros estábamos traduciendo ese idioma no lineal a algo lineal. Sí, tú enseñas una clase de cómo canalizar, entonces probablemente las preguntas que recibes de los estudiantes que están ahí no puedo enfatizar lo suficientemente basado en lo que yo he visto para mí, es que una vez que comienzas a comprender la intuición y cómo funciona y a sentirla, lo siguiente es la práctica, tiene que ser así para poder. Esta no es una función normal de un ser humano, más allá de la parte intuitiva, que sí es normal. Tras traducir esa intuición en una canalización de algo que tú no sabes, sabemos que es posible, pero tienes que practicar esa traducción. ¿Tiene esto sentido? Sí, esto tiene sentido completamente. Cuando me preguntaste por qué Adironda, de hecho, es chistosa o grandiosa, yo recuerdo el momento porque yo estaba atrás, en la parte de atrás, y yo tenía mis ojos cerrados y yo no movía mi cuerpo. Y ellos dijeron algo. Ellos no sabían lo que era el humor. Eran muy serios estas entidades. Y dijeron algo. Y alguien en la audiencia, en el grupo, se rió. Y entonces ellos dijeron, yo estaba con mis ojos cerrados, pero miraron a esa persona que se estaba riendo y dijeron, ¿qué es eso que sale del hueco de tu cara? Ellos no parecían tener ni siquiera el idioma para describir al cuerpo humano. Y entonces ella dijo, es risa. Entonces dijeron, ¿te das cuenta que cuando tú te ríes, tu chakra del corazón se abre? Y tú comienzas a hacer ese trabajo del alma con tu corazón, eso que se te pide hacer. Y esa fue la primera vez que Adironda hizo esa conexión. Y entonces se dieron cuenta ellos, las entidades, que cada vez que las personas o la gente se reían, el chakra del corazón se ampliaba mucho más. Era algo con el cuerpo emocional. Trabaja con el cuerpo emocional y entonces eso es importante. Sí, yo creo que Cryon es un canal más informativo, Adironda es más de sanación. Son muy diferentes. Hablemos de las diferencias por un momento. Esta es una gran diferencia. La gente me ve, yo estoy en una silla, yo solamente tengo a Cryon, no hay nadie más, no hay un consejo de luz que llegue. Cuando Adironda llega, tus ojos están bien abiertos, pero en los videos tú caminas por la sala, le abras a la gente, cuando estás canalizando, mueves las espadas de selenita y es casi como que hay una diferencia muy, muy enorme con la de Cryon, pero la diferencia es que tú puedes saltar de canales en la misma sesión, ¿ves? Es lo más fascinante, porque yo estoy como a un lado y Adironda y el consejo están ahí presentes. Y es como que se siente como que Adironda se está comunicando y de repente otra energía que también está en el consejo, yo lo siento a todos cuando yo estoy canalizando, pero es como que a veces le dan un golpecito a Adironda y como que se meten ahí. La energía cambia completamente en la sala. ¿Puedo hablarte de eso? Me encantaría. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? La primera vez que yo experimenté un cambio entre Adironda y Jesús puede haber sido en Israel y se me olvida, pero ahora estoy sintiendo escalofríos. Porque Adironda simplemente se detuvo, no dijo namaste, ni adiós, ni hola. Simplemente en la mitad de la frase se detuvo. Y entonces hubo esta pausa larga, más larga de lo normal. Y ahí llegó esta energía que es tan dulce y tan suave y tan amorosa de Jesús. Y esta fue la primera vez que yo lo escuché. Lo experimenté estando tú sentada a mi lado y muchas veces ya lo he experimentado contigo y es algo tan dulce y la gente lo siente y reaccionan a eso. Y la energía es enormemente diferente a la de Adironda.
Y entonces, cuando Jesús termina, de pronto entonces Adironda vuelve y entra a su nivel intenso y con todo su humor. Algunas veces es casi impresionante. ¿Cómo se siente eso para ti? Bueno, ¿ves? Cuando Yeshua, Jesús, entra, la energía de Jesús comenzó a llamarse Yeshua cuando yo fui a Israel. Ellos dijeron, bueno, es que Jesús no es la manera como nosotros decimos, como yo digo mi nombre. Mi nombre fue Yeshua Joseph de Nazaret. Y el sentimiento con Adironda es que Adironda es muy tensa físicamente en mi cuerpo. Mi cuerpo se pone físicamente tenso y casi que yo me hago a un lado. Pero con Jesús, con Yeshua, de hecho, yo interiorizo mi energía y es repentino. No tengo ninguna advertencia, simplemente entra de momento, de repente, en la mitad de una frase, de pronto entra Jesús. Y entonces se hace esa transición. Y es tan inmensa esa transición. Y es tan amorosa esa energía de Jesús. Y es tan gentil y tan suave. Y se siente en la habitación. Y es tan increíble porque la gente ni siquiera sabe quién está hablando. Pero de pronto las lágrimas llegan a sus ojos porque su corazón está siendo sostenido por Jesús. Y la energía de la audiencia está siendo sostenida por Jesús. Estoy celoso. Hay algo aquí también, algo más. En el proceso de canalización hay algo más que sucede. Yo he estado canalizando a tu lado cuando Adironda ha hecho algunas cosas bastante raras y cosas salvajes, muy graciosas. Algunas veces, de hecho, son inapropiadas. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí, yo lo sé. En el lenguaje, la gente se ríe y después salimos de la canalización y tú no recuerdas nada. Tú no recordabas nada. Tuvimos que recordarte lo que había sucedido. Tú no te das cuenta de lo que sucede. No. He hablado de esto. Yo puedo abrir mis ojos y moverme por ahí, pero yo no recuerdo nada. Tú dices que tú negociaste eso con Cryon. Y entonces, bueno, yo ya voy a negociar eso también. ¿Ves? Yo negocié por el miedo y yo le conté a la gente, era porque yo no quería parecer un tonto. No quería parecer un tonto como que Dios aparecía ahí, sino que yo le dije, Dios, yo quiero saber qué es lo que dicen. Tú no me vas a controlar. Y yo no controlaba en ese momento que no había ningún control, que era un mensaje bellísimo y amoroso. Pero Cryon me dijo, ok, tú puedes entonces quedarte y te quedas en la silla. Y yo dije, ok. Y es así como quedó establecido. Pero cuando yo veo lo que tú haces y tú no llegas a saber, sino después lo que dijiste, es una gran diferencia entre nosotros dos. Son dos procesos enormemente diferentes y sin embargo ambos dan mensajes muy amorosos. Tú y yo podemos sentarnos juntos por años y canalizar el mismo mensaje. Y algunas veces Cryon llegará y será como una extensión de lo que tú acabas de canalizar. Y entonces es casi como que en el campo ese mensaje está. Y Adironda y Jesús o quien sea que entre, toma la pelota a su manera y luego continúa Cryon y lo termina. Entonces me encanta eso. No estamos viendo dos temas separados necesariamente, sino que tenemos como dos conferencias en la misma plataforma. Es la misma energía, hablada de diferente manera. Sí, es tan fascinante, porque algunas veces yo entro a la energía y pregunto, ¿será algo que tengo que hacer para prepararme o tomar una carta de tu app o algo así? Pero eso es todo. Y después el mensaje llega y después como que yo me adentro cuando tú estás canalizando, cuando entra Cryon.
Es como que están relacionados, Cryon y Adironda, y es tan increíble ver cómo lo cohesivos que Adironda y el Consejo y Cryon son. Es como un tapiz que se ha tejido con información y con energía que encaja tan perfectamente. Y nunca hablamos de eso antes de tiempo, antes de canalizar. No. Hay algo más. Yo lo llamaré una conciencia de la entidad. Esto es para las personas que no han canalizado y nos están viendo canalizar o mirando y se preguntan cómo funciona, qué tanto están ahí o no. Yo he observado a Adironda muchas veces sacar una carta y leerla de los naipes. Veo a Adironda sacarla. Yo también he visto a Adironda cambiar las diapositivas. Y entonces ustedes tienen que recordar que es una fusión entre el ser humano, la conciencia del ser humano, la entidad que está contigo dando el mensaje, utilizando tu voz y tu intelecto y todas estas cosas. Entonces, por supuesto que uno está consciente. Recientemente tuve algo que fue como simpático porque yo estaba en Islandia, creo que fue el primer día o el segundo día, y todos estábamos ahí apiñados alrededor del hotel y el sol no brillaba y estaba muy frío. Eran como -4 o -5 grados centígrados. Y teníamos una buena vestimenta, pero cuando el viento sopla y el sol se va, es difícil. Y cuando regresamos al hotel, estábamos listos para canalizar y comenzamos. Lo que no sabía yo es que estábamos en el único camino hacia el spa. Entonces yo estoy canalizando y 2 personas vienen del spa en sus trajes de baño y pasaron justo frente a mí canalizando. Yo estaba canalizando. Yo no los puedo ver, yo no los vi, yo como persona, pero Cryon se detuvo y dijo: no tienes ni idea de lo que acaba de suceder. 2 personas pasaron en sus trajes de baño. Esto de nuevo, esto es una conciencia de la entidad con mis ojos cerrados, pero Cryon se da cuenta de todo en tridimensionalidad, todo lo que sucede alrededor de él o de ella, como sea que lo sientas. Entonces es tan solo otro pedazo y una parte de lo que yo quiero contarle a la gente. Parecería que estamos en un trance, pero no es así. Estamos fusionados con el planeta. Cuando Adironda llega a la audiencia y camina por ahí, le habla a la gente. Y Cryon a veces le habla a la gente, dice: yo sé quién está acá, hay alguien aquí que está haciendo esto o lo otro, porque estamos muy alineados con los cuerpos emocionales y, por supuesto, con las almas que están en la sala. ¿Has tenido algo especial que te haya sucedido durante la canalización? Yo voy a contarles una que sucedió en Egipto, pero ¿tienes alguna que sea profunda o graciosa, alguna de la que quieras hablar? ¿Ves? Yo he tenido tantas. Es tan asombroso, tan increíble, porque sí, yo hablo mis ojos. Y después de 6 o 8 meses de canalizar, me di cuenta que podía abrir los ojos y mover mi cuerpo, pero yo todavía no podía caminar. Eso me tomó unos años, pero sí podía abrir los ojos. Y cuando yo abro los ojos, todo parece azul. Hay como un brillo azul sobre todo. Yo creo que ellos saben. Ellos significa Adironda y el Consejo de Luz. Ellos saben cómo orquestar nuestras vidas y saben cómo están nuestras vidas y qué tan entretejidas están. Porque cuando yo estuve en Israel y estábamos no en el tour contigo, sino en otro tour, fue una extensión de eso. Estábamos en, no recuerdo cuál templo era. Era como el de la Madre María o algo así, y había como un pequeño anfiteatro afuera, muy pequeño, cabrían allí 30 o 40 personas, y ahí también había un lugar para bautizos, ahí enfrente. Y Jesús, Yeshua, por supuesto, estaba ahí parado al lado del bautisterio. Y la gente caminaba al lado
y acababan de bajarse del bus y caminaban al lado, y mientras caminaban al lado, mientras nosotros estábamos canalizando, entonces Yeshua los saludó a cada uno de ellos y ellos decían, estamos buscando a Jesús. Y Yeshua decía, bueno, Dios está alrededor de todos. Y fue tan cómico, tan gracioso, y nuestro grupo se rió porque aquí veían los de este bus cristianos buscando a Jesús y caminaban al lado de Jesús. Y fue interesante porque ellos pasaban a mi lado y regresaban, y algunos se detenían y escuchaban lo que estaba sucediendo. Y entonces el chofer del bus les dijo, bueno, tenemos que irnos. Pero fue fascinante cómo sucedió eso. Tuvimos algo similar en el monte Sinaí. Tú no quisiste subir al monte Sinaí, tuviste una canalización en la base del monte, pero yo subí al monte, nunca lo volveré a hacer. Creo que todavía me duelen las piernas, pero yo canalicé allá en la cima del monte Sinaí, y al bajar, era más difícil bajar que subir, me tomó como 4 horas bajar, porque me dolían tanto las piernas. Algunas personas me pasaron que estaban allí y escucharon un poquito de la canalización, y ellos eran de un grupo espiritual o religioso, no sé quiénes eran, y el guía se detuvo y me miró y me dijo, realmente disfruté lo que dijiste sobre Moisés, y después continuó. Entonces nunca sabes quién está escuchando, ¿ves? Especialmente en estas áreas abiertas en que a veces canalizamos. Y otra cosa simpática o graciosa me sucedió. Es una historia corta, creo que yo estaba en la Florida. Creo que está grabado en... Cryon estaba diciendo algo, que las aguas del amor fluyan hacia ti, y de repente hubo como una tormenta de lluvia, y al mismo tiempo que Cryon estaba canalizando, y había una gotera en esta habitación, en esta sala, y uno de los paneles se abrió y cayó una cantidad de agua al mismo tiempo que Cryon estaba hablando sobre el agua. Entonces es interesante que a veces la gente se iba a enloquecer, pero la gente simplemente corrió sus asientos y se quedaron ahí. Pero este es el tipo de cosas que suceden y son graciosas. ¿Tienes alguna otra cosa profunda? Yo creo que hay tantas que son tan profundas. Cuando hemos estado en lugares, en Tailandia, fuimos a Tailandia, y la primera vez realmente el Buda siempre ha estado en el Consejo de Luz, pero la primera vez que Buda llegó a mí para traer un mensaje, su energía fue muy fuerte, y los budistas que estaban allí se detuvieron y escucharon y movieron sus cabezas, a pesar de que no se dieron cuenta quizás de lo que estaba sucediendo. Ellos sabían lo que estaba sucediendo, lo sentían, sintieron la energía que estaba entrando. Tengo algo también para contar. ¿Cómo fue en Egipto para ti el ir al templo de Isis tan temprano en la mañana y sentarte a canalizar a Isis? Eso fue genial. Yo tengo una buena fotografía de eso. Fue la cosa más increíble, porque Isis es una energía muy fuerte. Y estar en su templo y conectarme con ella al amanecer, eso fue algo espectacular. Y su energía llegó tan fuertemente, que casi que sonaba como si yo tuviera un micrófono y un sistema de altoparlantes. No sé si lo recuerdas. Yo estaba sentado a tu lado, por supuesto que lo recuerdo. Se sentía como que ella estuviera, creo que Isis sabía cómo proyectarse, y llenó esa energía. Era una voz baja, era un tono bajo, era un tono más bajo del que tú tienes. No quería interrumpirte, pero antes de olvidarlo,
te voy a decir, tú tienes un buen equilibrio cuando canalizas. Yo te he visto hacer la postura del Karate Kid y pararte en una sola pierna y quedar suspendida mientras haces lo de tus espadas. Y yo no puedo hacer eso. Y tú me dijiste después que tú tampoco lo puedes hacer tú como Marilyn. Entonces lo de Isis fue como eso. De repente tuvimos una voz que es muy resonante. Yo creo que te he escuchado en el pasado y por eso te lo pregunto, porque eso fue un momento muy profundo para ambos. Muy temprano en la mañana, viendo el sol salir solos en ese templo y canalizando tú a Isis. La energía fue tan fuerte. Yo no recuerdo nada después de eso. Escasamente puedo recordar el templo. Fue tan magnificente y esa energía vino a través de mí con tanta fuerza, una fuerza tan llena de poder. Yo no sé si Isis, yo no me di cuenta que mi voz cambiara tanto, pero sí fue así, fue tan poderoso. Y después, con Sekhmet, en ese viaje a Egipto es cuando yo me di cuenta que fue Sekhmet, la diosa de la destrucción y de la creación, la que, de hecho, es la que maneja las espadas de luz. La que manejaba las espadas de luz, y yo he visto diagramas de Sekhmet con estas espadas, y yo dije, esa pequeñita habitación donde vimos la estatua de Sekhmet, que nos dejaron entrar y que generalmente no se deja entrar a nadie, que es solo para grupos especiales. Me olvido, ¿fue eso en Luxor o en algún otro lugar? Sí, creo que es en Luxor, en el templo de Karnak. Pero lo que los guías nos dijeron y es que ese cuartico en particular y esa estructura estaba ahí antes del templo y no la destruyeron y construyeron un templo a su alrededor porque no querían tocarla. Sí, eso es algo poderoso. Porque dicen que había ahí demasiada magia, esa era su terminología, y nosotros entramos allí y recuerdo que los dos vimos algo. Normalmente no le contamos eso a la gente desde el escenario porque es demasiado raro, pero los dos, tú y yo, nosotros dos, personas metafísicas canalizando entidades del más allá, y sin embargo nos parece que es demasiado extraño contarle ciertas cosas a la gente. Yo vi a Sekhmet moverse y yo no veo estas cosas nunca, pero lo vi y abrí los ojos y lo vi de nuevo. Y yo dije, ¿qué significa esto y por qué está sucediendo esto? Y entiendo que tú te pasó algo similar, algo parecido. Sí, fue tan increíble, porque estábamos ahí en ese cuartico tan pequeño y también vi a Sekhmet moverse. Y luego había una barrera de tal manera que no podíamos acercarnos a ella. Entonces yo me fui alrededor de la barrera y me paré al lado de ella. Y esto era una estatua. Una estatua, no sé de qué está hecha, pero cuando yo la toqué, estaba tibia, como si fuera humana. Y yo sentí como si, estando yo ahí parada y como si me estuvieran tomando una fotografía, yo pude sentir una mano en mi espalda. Nunca me olvidaré de eso. Y luego cuando salimos a hacer la canalización, ¿recuerdas ese gato? Ese gato que pasó alrededor de cada una de las personas del grupo. ¿Ves? No hay accidentes. ¿Has tenido alguna vez? La gente es gente y las cosas suceden. ¿Has tenido gente rara que hayas tenido que decirles que se vayan o cosas así? Te lo pregunto y estoy... Bueno, Adironda se hace cargo de cuando hay gente así, porque la energía de ellos es tan fuerte que cuando entran, esas personas simplemente dan un paso atrás y se van. Pero sí hubo una vez en que
Yo era nueva con la canalización y esta persona que estaba en el grupo, una maestra espiritual, era un líder espiritual en la comunidad, y ella se acercó y se puso frente a Rhonda. Y nosotros antes nos acercábamos mucho, casi que rodilla contra rodilla. Nos sentamos directamente frente al otro. Y esta persona vino ante nosotros y el arcángel Miguel llegó a través, que muy pocas veces llega individualmente. Y le dijeron a esta persona, ¿ves? Tu vida no está en integridad y hasta que no tengas una vida íntegra, nada va a funcionar en tu vida. Y yo dije, un momento. Yo estaba ahí atrás y yo dije, ¿por qué estás diciendo eso? Y entonces el arcángel Miguel dijo que tenían que tener una sesión privada con ella, y eso sucedió 3 veces con 3 grupos diferentes. La misma persona llegó siempre con ese grupo, pero nunca tuvieron la sesión privada, pero como que no entendieron el mensaje y no querían tener una sesión privada. Entonces, finalmente, el arcángel Miguel, cuando ella trajo sus amigos y su esposo y su marido a un grupo más grande en la comunidad, finalmente el arcángel Miguel vino y dijo, ¿estás segura que quieres que yo exprese esto en este grupo? Y ella dijo, sí, por 3ª vez. Y entonces ellos dijeron, ok, entonces tú tienes que decirle a este hombre que es tu marido que has estado durmiendo con esta mujer durante los últimos 5 años. Cuando seas honesta sobre esto, tu vida estará en integridad. Y yo estoy ahí diciendo, yo estoy detrás del consejo que está hablando a través mío. Eso fue un poquito intenso. Yo tuve también algo intenso una vez. Me olvido dónde fue en algún otro lado, quizás en Suiza, pero había mucha gente y yo estaba por continuar y se paró un hombre de la audiencia y se sentó en la silla de la canalización. Tomó el micrófono y comenzó a canalizar. Y entonces, ¿qué haces en ese momento? Yo estaba tratando de decirle al hombre del sonido que apagara el micrófono. Yo todavía no había comenzado a canalizar. Todos creían que él era parte del show, pero era alguien que estaba tan lleno con todo lo que estaba sucediendo que él creyó que tenía que subir a canalizar. Sí, ese es el tipo de cosas que, tú sabes, la gente queda tocada y las cosas suceden y hay aperturas y muchas de esas cosas pasan. Pero yo nunca antes había tenido a alguien que se acercara al escenario. A propósito, eso cambió la manera como establecemos el escenario. Ya no hacemos que no sea fácil caminar al escenario. Tienen que ir alrededor. No sabía, yo no supe qué hacer y entonces simplemente retrocedí y lo interrumpí varias veces porque yo también tenía un micrófono. Yo estaba diciéndole, podemos escuchar tu mensaje después, esto no es parte del seminario, pero él continuó y continuó. Y recuerdo, 2 damas jóvenes eran parte del grupo de Cryon en su país y estaban sentadas al frente y ellas caminaron y subieron al escenario y le hablaron y fueron tan compasivas y tan dulces y lo elevaron, los levantaron de la silla y lo llevaron al lobby y ahí despertó y él se dio cuenta que eso había sido inapropiado y pidió excusas, pero eso fue lo que se necesitó. En lugar de que hubieran llegado guardias o policías, hubo 3, 4 damas compasivas que lo levantaron de allí. Quiero contarte algo. Y eso sucedió al frente de Luxor la última vez que estuvimos allá. Trataré de ser sucinto y corto, pero esto fue algo clásico. Estábamos en Luxor y estaban destapando 2 estatuas nuevas restauradas desde la última vez que habíamos allí. Siempre están encontrando partes, restaurando, y aquí acababan de destapar 2 estatuas recién restauradas. No es rápido, les toma como 2 o más años restaurar 1 o 2 estatuas y estaban listos para destaparlas y había una ceremonia que iba a darse allí. Y estábamos pensando, bueno, ¿dónde vamos a canalizar? Y Marilyn iba a canalizar y yo también. Entonces
Entonces, y además de la ceremonia, iba a haber, había tambores, había unas escaleras que parecían muy seguras al lado. Entonces nuestro grupo, como de 100 personas, se reunió alrededor de esta escalera y allí nos sentamos. Y Adironda entró y comenzó a canalizar. Ahora, los guías egipcios están siempre muy alerta porque se supone que ellos no deben permitir que sucedan este tipo de cosas. Ellos no quisieran tener ceremonias distintas a los que han planeado. Y entonces son muy amables al permitirnos canalizar donde podamos, pero están muy alertas en el caso de que alguien se acerque y que les diga que eso no se debería estar haciendo. Entonces lo que sucedió es que ellos estaban ahí y nos dimos cuenta. Tú no te diste cuenta porque estabas canalizando a Adironda, estabas en full canalización, todos tenían audífonos. Entonces te estaban escuchando no por un altoparlante, sino personalmente con sus audífonos, con estos micrófonos chiquitos. Tú hablas de micrófono y cada uno te escucha. Entonces nadie se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Los guías podían pensar que estábamos canalizando, que estábamos meditando. Y entonces el ministro de Antigüedades que iba a presentar el destapar estas estatuas se ha parqueado en el parqueadero y van a utilizar esa escalera para bajar a la ceremonia, mientras que nosotros estábamos ahí en esa escalera y tú estabas canalizando. Entonces los guías estaban enloqueciendo y te estaban mirando y tus ojos estaban abiertos porque estabas canalizando a Adironda y los guías te hacían morisquetan, te hacían señales, pero nada sucede porque tú no te dabas cuenta. Y entonces ahí fue llegando el ministro de las antigüedades y todo su séquito. Estaba bajando por las escaleras, iba bajando por las escaleras y lo dejamos pasar y él se detuvo en la parte de abajo y dijo: estos son turistas, y te vio a ti hablando y reconoció los audífonos y se dio cuenta que tú estabas dándoles alguna información, que era un tour informacional. Entonces se acercó a ti y tú estabas en plena canalización y le dio la mano a Adironda mientras tú estabas canalizando y él te dijo: qué bueno conocerte, y saluda al grupo y continúa, y tú continuaste canalizando. Creo que él no tuvo ni idea de lo que estaba sucediendo y tú, como Marilyn, tampoco te diste cuenta hasta que te mostramos las fotos después. Todos estaban tomando fotos tan rápido como podían. Esta es quizás una de las cosas más poco comunes en canalización que yo he visto jamás. Fue increíble para mí porque yo recuerdo al comienzo, antes de comenzar, que Ilan estaba tratando de sacarnos de esa escalera. Pero yo seguía escuchando que me decía: no, tenemos que estar en la escalera. Y yo no tenía ni idea por qué. Esa es una de las diferencias cuando se hace esa negociación. Yo confío completamente. Yo simplemente lo sigo al consejo de luz. Eso fue increíble cuando yo me di cuenta o supe lo que había sucedido, que en canalización plena Adironda extendió la mano y saludó al ministro. Fue increíble, fue genial, fue un gana-gana. Él estaba feliz, nosotros felices, Adironda estaba feliz y eso fue genial. Y sí, eso está en la página web, sí, sin duda, y la gente puede escucharlo. Y tengo algo más que quiero presentar y quizás entonces después hacemos una canalización. ¿Has tenido algo triste o que después te hiciera sentir como mucha compasión sobre algo que tuvo lugar personalmente, quizás personalmente, aunque no en canalización? Sí, yo sé, yo siento la energía de otra gente, de otras personas, cuando canalizo. Casi que se magnifica esa energía. Y yo sé que en muchas situaciones he tenido puedo recordar una persona que se le acercó a Adironda y le dijo: no sé cómo sobreponerme a esto, mi hijo fue asesinado. Y entonces yo estaba manejando un carro y mis gemelos estaban en el asiento de atrás y mi
carro se estrelló y uno de mis gemelos se murió. Entonces yo empáticamente, esa compasión, recuerdo esa compasión porque fue tan emocional para mí. Yo recordaría eso también, esa energía. Como trabajadores de la luz, como presentadores, nosotros como canalizadores atraemos mucha gente de la audiencia que tienen expectativas. Y este es el tipo de cosas que dicen. Y hay una que yo no he discutido mucho con la gente. Quizás la he contado 2 veces en mi carrera. Yo estaba en París, en el auditorio de Saint-Germain con 3,000 personas y yo estaba con Greg Braden. Greg y yo estábamos presentando allí. Y un hombre llegó en la parte de atrás del escenario. Es nuestra política no permitir que las personas entren en la parte de atrás del escenario porque nosotros nos estamos preparando. Además, como canalizador, yo estoy muy consciente de los cambios de energía y no quiero que vengan ahí detrás del escenario para que me den algo o que pueda como cambiar la energía que yo he establecido como un presentador para presentar. Pero no sé cómo este señor llegó allí atrás. Yo creo que una de nuestros anfitriones lo trajo y eso no fue muy apropiado. Ella creyó que era apropiado. Y él llevaba un vestido. Y me dijo, mi esposa está muriéndose. Y me dijo, tengo este vestido que es de ella. ¿Podrías bendecirlo? Eso es algo como tan lejano como para lo que yo podría creer que como Lee Carroll yo pudiera hacer. Él no pidió una canalización. Fue algo tan diferente, incluso en ese entonces, hace como 15 años. Entonces lo que yo hice, y lo único que pude pensar de hacer es que yo tomé el vestido y me lo puse como sobre mí. Y le pedí que presionara contra él y nos abrazamos como por 3 o 4 minutos. Ese fue mucho tiempo con ese vestido entre los dos y ambos lloramos. Yo no sé qué sucedió después de eso, pero eso fue lo único que se me ocurrió que podría ayudarlo a él en ese momento. No sé si lo ayudó, no sé qué pasó con ella, pero siempre recordaré eso. Yo me sentí como inútil en ese momento, no comprendí qué podía hacer. Pero después de ese episodio, cuando yo subí al escenario, sucedió lo mejor que podría pasar, porque yo tenía esa compasión dentro de mí y entonces pude entregar eso al auditorio. Este es el tipo de cosas que nos suceden a nosotros, ¿ves? Y la mayoría de la gente no sabe que esto sucede. Absolutamente. Probablemente hubo una vez, no sé si tú te diste cuenta, estábamos canalizando en Hawái. Y yo creo que era la primera o la segunda canalizadora en un grupo de 3 y fue justo después de que mi madre hubiera muerto. Yo creo que tú ni siquiera sabías que mi madre había muerto. Y después de que yo canalicé, sentí este dolor, esta tristeza. Es una lección para mí siempre llevar un pañuelo. Y lloré después de salir de la canalización. Y tú estabas canalizando. Yo estaba tratando de no sonarme la nariz y de no gemir. Y después Cryon dijo, no sé si la persona a mi lado o la persona a mi lado se da cuenta que hay una mujer mayor que está sentada en su regazo y ella quiere que tú sepas que ella aprueba lo que tú estás haciendo. Y eso fue algo tan gigantesco. Todavía cuando pienso en esa energía y en esa emoción, y me doy cuenta que Cryon se dio cuenta, sin que tú abrieras los ojos, que esta mujer mayor, y de nuevo, Lee, tú no tenías ni idea que mi madre se había muerto, estaba sentada a mi lado, sentada en mi regazo. Eso fue profundo, eso fue algo muy poderoso. Yo vengo de una familia religiosa y siempre
estaba preocupada de lo que mis padres dirían de lo que yo hago. Eso fue algo muy profundo para mí. Te contaré algo, y Cryon lo hizo por segunda vez no hace mucho tiempo. Lo hizo a un guía navajo en el Valle del Monumento que estaba con nosotros. Ella estaba escuchando y Cryon le dijo a la guía que había una mujer mayor sobre ella, y él dijo: ella quiere que tú sepas que todo está bien y gracias. Y era su abuela, que había muerto hacía poco tiempo en unas circunstancias en las que esta guía se había sentido culpable. Este es el tipo de cosas que experimentamos por fuera de nosotros, incluso en la canalización, y que podemos hablar ahora. Gracias, Marilyn, por estar aquí con nosotros. Es posible que nos juntemos de nuevo. Creo que es genial. Entonces, hagamos unos mini canalizaciones, y si quieres, tú vas primero, y cuando yo escuche el Namaste, Cryon entrará y luego diremos adiós. Ok. Entonces, buen día para ustedes, buen día para ustedes. Qué bueno verlos. Estamos mirando para aquí, para allá, allá. Sí, ahí están ustedes. Muy poderoso conectarse con ustedes. Y como ustedes comprenden que a través de los éteres, a través de la energía, a través de la frecuencia vibracional de este planeta, la activación está dándose, y hay más y más activaciones que están dándose, porque los velos están adelgazándose y adelgazándose. Vamos a mover este collar del vehículo Marilyn, porque ese collar se mueve demasiado. No lo vamos a quitar. Le hemos dicho, y ella está por allá en algún lugar. Entonces, en esta energía, en esta frecuencia vibracional de estos momentos, de estos tiempos, la Tierra está creando un nuevo paradigma. Y a medida que este planeta crea el nuevo paradigma, la energía del planeta, como ustedes la conocen, queridos, está cambiando y moviéndose alrededor mucho. Yo sé que todo está en orden divino, todo está en esa frecuencia divina, porque con la energía, cada persona que vive en este planeta está de hecho incrementando, elevando su vibración. Nosotros sabemos que ustedes lo saben, que cada uno de ustedes son canalizadores, cada uno de ustedes son un vínculo divino entre la fuente y la humanidad. Y a medida que la evolución se da, eso se fortalecerá y se fortalecerá. Y con esa evolución, sepan que la frecuencia vibracional de este planeta está sin duda elevándose. Y es por eso que las cosas están cambiando tanto, tan rápidamente. En ese cambio que es tan rápido, les pedimos que se mantengan presentes. Les pedimos que se mantengan en sus corazones. Les pedimos que se conecten diariamente con el centro corazón de cada uno. Les pedimos que practiquen esto. Les pedimos que pongan al lado esa energía que parece estar empujando y que va en contra de la frecuencia, y que se den cuenta que cuando tienen eso también tienen lo otro. Es como empujar y alar, empujar y alar, empujar y alar. Y tienen esos dos lados que ahora están reconociéndose, y a medida que esos dos lados están reconociéndose como uno, hay una fusión de la humanidad. Respiren profundamente. Y con esa fusión de la humanidad, esa vibración está llegando tanto y cada vez es más grande y mejor de lo que nunca antes ha sido en la historia de este planeta.
Nosotros sabemos que los lemurianos dejaron el fundamento para que esto sucediera. Sabemos que la civilización tras civilización tras civilización, literalmente, están mostrándose a sí mismas para que la gente de este planeta puedan, de hecho, tener un poquito de respeto hacia lo que está por llegar, porque los cambios están dándose. Queridos bien amados, ustedes son el cambio que está sucediendo. Ustedes, como dice nuestro querido amigo Lee Carroll, el campo está expandiéndose. Yo les pido que comprendan que el campo de ustedes está creando la realidad de este planeta. Entonces, es tan importante que ustedes sostengan ese centro de amor en sus corazones, para que ustedes sostengan y mantengan esa frecuencia, como lo llama Adironda, en las células de todo su ser. Porque los tiempos están moviéndose rápidamente. Yo doy gracias porque ustedes, todos los que están viendo esto, se ofrecieron de voluntarios para estar aquí en este momento del tiempo. Porque ustedes tienen una misión de servicio y de ayuda, y yo les agradezco esto. Es por eso, por lo que yo también vine. Gracias. Gracias. Las personas verán esto por muchos años. Ustedes son quienes son. Voluntarios para ayudar y apoyar al mundo a que comprenda que el sentimiento de amor incondicional es el campo más fuerte y más poderoso. Es un campo de paz, una energía de paz, la más grande posible. Entonces, yo les pido que traigan eso hacia adelante, que avancen con eso como yo lo hice. Y así tendrán un final diferente del que yo tuve. Y por eso yo estoy agradecido. Es Jesús. Es bueno cuando los maestros entran. Entonces, en esta energía se les ha pedido que la frecuencia vibracional de ustedes se haga a un lado de esa pila de contrastes, de esa energía que es la antítesis, y que sean esa luz. Sean esa vibración, sean, como lo dijo Cryon el otro día, sean ese faro de luz que ilumina el camino.
Eso es quienes son ustedes. Y por eso estamos agradecidos. Oh, queridos seres de luz, los amamos tanto. Los vemos. Los conocemos. Los honramos. Y con el Maestro estamos agradecidos por ustedes, de ustedes. Namaste. Namaste. Saludos, queridos míos. Soy Gryon del Servicio Magnético. Ciertamente hay un cambio de paradigma. Ciertamente las cosas que Adironda y Yeshua les dijeron profundamente son verdaderas y son precisas. Estos son los mensajes que todos tenemos para un planeta que está cambiando. Si le das una mirada de los momentos de inicio de tantos canalizadores de hoy en día, quienes tienen los mensajes, ya sea verbales o escritos, esos que tienen los mensajes de estos tiempos, todos colectivamente comenzaron aproximadamente a final de los años 80 en este planeta. Ese tiempo grandioso, cuando los comodines estaban cayendo, cuando hubo un cambio que cambiaría la profecía del planeta en sí misma, que los llevaría más allá del año 2000 y después hacia el 2012. La precesión de los equinoccios sucedió, por supuesto, como tenía que suceder astronómicamente, y todavía y seguían ustedes aquí sin guerra. La sociedad de humanos en el planeta que ya no tenía una profecía, porque todas las profecías de las eras, todas hablaban de un final que no sucedió. Y entonces aquí están ustedes, queridos míos, en un lugar que no tiene un timón para aquellos que dependen de los profetas para que les digan qué va a suceder en esta década o en la siguiente o en la siguiente. Y en cambio, es un tiempo de habilitación, cuando los humanos tienen que tomar el timón de la energía del futuro por sí mismos. Es interesante, ¿no es así? Considerar algo en este momento, algo de lo que no he hablado antes, pero hablaré de eso después. Si ustedes toman a individuos que quizás han tenido situaciones en sus vidas y tienen mucha ansiedad y quieren cambiar y están estudiando las formas como podrían cambiar de un paradigma a otro en sus vidas, una de las cosas que un consejero les pediría que hiciera es que respiraran, que se aquietaran a sí mismos por un rato, para que se adentraran en una reflexión. Y esta es la razón incluso para la meditación. Cuando tú tomas las actividades del día a día y por un momento las llevas a cero, y eso permite que un ser humano tenga claridad para pensar sobre sí mismos, sobre todo lo que está sucediendo, lo que quieren hacer, lo que va a suceder después en sus vidas. Y frecuentemente se levantan de una sesión como esa con una intuición sobre lo que podría seguir después para ellos, algo que no tenían antes de la sesión. Los grupos hacen esto también, se reúnen juntos por esta misma razón, para aquietarse a sí mismos, silenciarse de tal manera que se dé el permiso para que lleguen pensamientos que no estaban antes ahí. Es como una limpieza, podrías decirlo, donde toda esa ocupación se detiene. Quiero que miren lo que está sucediendo en este momento en el planeta. Respiren,
Podrías decir que es un tiempo en que se te fuerza a estar en silencio y aquietado. Es muy profundo para personas que no habían tenido esto antes y que sienten que siempre tienen que estar ocupados. Para ellos es difícil estar en sus casas porque solo puedes hacer cierto tipo de cosas en tu casa, como muchos han descubierto. Pero cuando lo aceptas y comienzas a aquietarse y a silenciarte y a apagar los medios de comunicación, y entonces te preguntas, ¿qué es lo que necesito saber en estos tiempos de quietud y de silencio cuando no puedo estar ocupado? Cuando salgo a la calle y veo que nada sucede, que no hay tráfico y la gran mayoría de almacenes están cerrados. Es un tiempo, un momento para que el planeta medite, una limpieza, una aclaración de la conciencia, para que cuando regrese y regresará, habrá nuevo pensamiento, nueva manera de pensar. No va a ser lo mismo de antes, ni lo mismo de antes, lo verás. La historia lo reportará. Reportará que cuando ustedes regresen y salgan de esta dificultad en la que están ahora, va a darse otro comodín, uno bueno. Está acechando ahí detrás un cambio de conciencia. Hay individuos que todavía no se han presentado, cosas que podrían suceder, que no podrían haber sucedido antes de estos tiempos. Y entonces te darás cuenta, sin duda, que esto ha sido un cambio de conciencia para el planeta. Cosas buenas saldrán de esto. Y los que han dejado este planeta en estos tiempos habrán sido un catalizador para cosas buenas. Ellos no han muerto en vano. Cosas buenas están a un paso de cuando termine esto. Sean pacientes y miren alrededor a cosas que no esperaban. No esperen que suceda eso que ustedes creen que va a suceder después. Miren más allá de eso. Esa es la belleza de un planeta cambiante. Tenías que pasar por esto y están pasando por ello. Bendecidos sean todos ustedes, los que están en miedo y ansiosos. Busquen eso que es la paz que sobrepasa al entendimiento. En otras palabras, cuando ustedes ponen 2 y sacan 10, hay algo ahí. Y esto es lo que le va a suceder a este planeta. Van a sacar más de esto de lo que creen. Pero en este momento, esperen que la energía fluya hacia ustedes. Sin importar cuándo escuchen esta canalización, quizás años después de que evento haya pasado. Incluso va a continuar haciendo ahí. Pones 2 y sacas 10. Cuando se trata del amor de Dios y de Espíritu, siéntense y quédense quietos y sepan que ustedes son un pedazo del todo y su alma es para siempre y siempre lo ha sido. Ustedes son más grandes de lo que ustedes creen. Este es el mensaje y siempre lo será. El mensaje de Kryon. Salgan de esta canalización cambiados. Marilyn Harper, gracias por reunirte conmigo y compartir tu vida. Ha sido un placer para mí, Lee. Me siento honrada de compartir el escenario o el video contigo en cualquier momento, en cualquier lugar. Este es nuestro escenario hoy. Bueno, soy Lee Carroll diciendo adiós. Otra transmisión con Lee, probablemente lo haremos de nuevo. Dios los bendiga. Buenas tardes.